Este mensaje fue predicado el día 6 de abril del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué identifica a la novia? Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you for your wonderful faithfulness Padre Celestial, te damos gracias por tu gran fidelidad to us. para con nosotros. Thank you for this opportunity, Lord, to express our love and appreciation to you. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de expresar nuestro amor y nuestro aprecio hacia ti. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we just Y ahora que vamos a entrar en tu palabra una vez más, Señor, pray that you would inspire it, that you would move upon it. te pido, Señor, que tú la inspires, que te muevas en ella. We covet your inspiration at this time. In the name of Jesus Christ, we pray. Anhelamos tu inspiración, Señor, y oramos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? Praise the Lord, everybody. Alabado sea el Señor. The Lord is good. El Señor es bueno. He is wonderful all the time. Él siempre es maravilloso, todo el tiempo. We're going to start. What identifies the bride, just for the sake of a title? Vamos a comenzar con un nuevo tema. ¿Qué identifica a la novia? What identifies the bride? ¿Qué identifica a la novia? What identifies you? What ¿Qué es lo que lo identifica a usted? identifies me? ¿Qué es lo que me identifica a mí? So, that's the title we'll use. Ese es el tema que vamos a usar. The Lord is so wonderful. El Señor es maravilloso. Yes. When we experience God in the way we do, you can't add nothing to that. Cuando experimentamos a Dios de la manera que lo hemos sentido a Él, no hay nada que se compare a eso. My words seem to be come short when you feel the manifestation of God and Mis palabras no son suficientes. Cuando usted empieza a experimentar la presencia de Dios, His presence. It's everything else seems to be kind of minor. todo lo demás se vuelve algo muy pequeño. Some of us have probably experienced this or heard of it. Quizás algunos de ustedes hemos experimentado algo así o hemos escuchado algo al respecto. Thank you, Mike. Y el hermano dice, gracias, hermano Mike. If there was an accident on the highway, Cuando, si usted ha experimentado o ha visto un accidente en la autopista, maybe multiple cars are involved. quizás haya varios vehículos que estuvieron envueltos en ese accidente. And there's injuries, there's screaming, there's Hay personas heridas, algunas de ellas quizás estén gritando. what you would have in a multiple car pileup. Algo muy común que ocurre cuando varios vehículos están envueltos en un accidente. But we've also heard of or seen Pero también hemos escuchado o visto one person que luego en esas situaciones ahí se encuentra una persona. will kind of step up to the plate Siempre es una persona la que se para al frente a manejar la situación. and you see him going from car to car. Usted quizás haya visto, presenciado, ellos van de carro en carro. Helping this one, helping that one. Ayudan a este, luego van y ayudan al otro.
looking at an injury and say, well, that's not too bad, it looks bad, but, you know, Quizás vean una herida y digan, no, eso no está tan mal, you'll be all right, and usted va a estar bien. he'll be playing his part. Esas personas juegan un papel importante. And there are some instances where he will save lives. Y en cierto momento, inclusive, hasta ellos pueden llegar a salvar vidas. And the small talk, after the dust has settled, the small talk is going to say, who was that fella? Y usted sabe, luego después de que las cosas se calman, las personas empiezan a hablar y se preguntan y dicen, ¿quién fue esa persona? He must be a doctor. Pareciera como que él era un doctor. How many understand the logical conclusion ¿Cuántos de ustedes entienden la conclusión lógica de esto that you would make? a la que una persona It's llegaría? pretty logical. Sí, es una conclusión bastante lógica. And he didn't go looking for that set of circumstances. Ahora, esas personas no andan buscando dónde hay ese tipo de circunstancias. He was there, he did his part. Ese hombre quizás estuvo allí, él realizó su trabajo, lo que se necesitaba realizar. And you can look at a mechanical setting. I've seen it, you've seen it. Somebody stopped by the side of the road. Quizás también en una situación que requiera un poco de mecánica. Hemos visto a personas que están allí a un lado del camino. The hood is up. Su carro no funciona, tienen el cofre abierto Don't know what's wrong with his car. y no tienen idea de qué es lo que ocurre con su vehículo. And I've seen this myself. A young fellow would stop, and he's kind of a new mechanic, and he liked to try out his skills. A mí me ha tocado ver situaciones así. Vi una en especial donde este mecánico joven se paró para ayudar a alguien en el camino. Y, él era un mecánico bastante joven y quería pues probar lo que había aprendido. So he stops and he gets you mobile. Usted sabe, ellos quieren saber qué tantas habilidades han aprendido. Y algunos de ellos se paran ahí, lo ayudan a usted y usted ahí está de regreso en el camino. Su carro está andando otra vez. He's a mechanic. Ve, ellos son un mecánico, esa es su profesión. And you can look at every profession. Y usted puede mirar a cada una de las diferentes profesiones. You don't have to guess that was a doctor. You don't have to Usted no necesita adivinar si esa persona era un doctor guess that was a mechanic. o si esa otra persona era un mecánico. Circumstances spoke for themselves. Las circunstancias hablan por sí mismas. And where my mind goes with that, as we said last week, Y en lo que estaba pensando, basado en las cosas que hablamos la semana pasada, after the great healing revival después de que vino ese gran avivamiento de in the sanidades 50s, en los años 50, what is so astounding, and to me it lo que es bastante impresionante, needs to be repeated. y para mí eso necesita repetirse una vez más. Every evangelist that was on ground at that time, and you can name them, they Cada uno de esos evangelistas que estuvieron presentes en aquel tiempo, y usted puede nombrarlos a cada uno de all ellos, knew. They went back to their respective denominations. una vez que ese movimiento terminó, cada uno de ellos regresó a su respectiva denominación. One man stayed with the will and the word of God. Y solo un solo hombre se quedó dentro del plan y de la voluntad de Dios. You had the 7 church ages.
Allí se encontraban esas 7 edades de la iglesia. and you had the revelation of the seals. Y también usted recibió la revelación de los 7 sellos. That in itself vindicates that he was the seventh church age messenger. Esas dos cosas por sí solas vindicaron completamente, nos mostraron que ese hombre era ese ángel o ese mensajero de la iglesia. He was anointed with that spirit of Elijah. Eso nos confirmó que él había sido ungido con ese espíritu de Elías. In itself does that. Ve, esa situación por sí sola confirmó quién era ese hombre. Because we have the luxury of looking back. This is what happened. Ve, nosotros nos podemos dar el lujo de voltear a ver al pasado y entender que eso fue verdadero. And what is so amazing, we are still building on the things the man said. Y lo que es también bastante sorprendente es que hasta el día de hoy continuamos construyendo encima de esas cosas que dijo ese hombre. No virtue to the man, Y no estoy tratando de enaltecer al hombre. but he was just manifesting the will of God, Él simplemente estaba manifestando cuál era la voluntad de Dios. just like anybody would do. He was just doing what circumstances and inspiration. Eso, él simplemente estaba haciendo lo que cualquier persona haría cuando ciertas circunstancias se le presentan. Was pushing him at the time. Esas eran, él estaba manifestando lo que las circunstancias lo empujaron a dar como Like fruto. the doctor, like the mechanic. Así como les di el ejemplo de ese doctor o de ese mecánico. But in the natural, we look at that and say, yeah, he's a doctor. Y usted sabe, en lo natural vemos a un hombre que ayuda a las personas en un accidente así y decimos, sí, ese hombre es un doctor. Wonderful. People be talking for days. Y uno dice, eso fue grandioso y las personas hablan de esa situación por días y días. Of how wonderful that was. Ellos dicen, fue grandioso verlo actuando en esa Oh, situación. he's a mechanic. Oh, este hombre era un mecánico. But God sends the seventh church age messenger and nobody knows. Pero Dios envía al 7º mensajero de la iglesia y parece que nadie se da cuenta. How many understand the contradiction of that? ¿Cuántos entienden la contradicción que hay en eso? That in my mind, here we are, a sinner. En mi mente me pongo a pensar y digo, aquí estamos, nosotros, pecadores. We're lost. Estábamos perdidos, We're guilty. éramos culpables. And here's Jesus Christ. Y aquí está Jesucristo, He's innocent. un hombre inocente. He's the pure Son of God. Él fue el Hijo puro de Dios. He fulfilled all the requirements of the law. Él cumplió todos los requisitos de la ley. He's innocent. Él era inocente. This Jesus Este Jesús transfers his innocence transfirió su inocencia to our guilt. And por nuestra culpa. our guilt is transferred to his. He took our Y nuestra culpa se transfirió a Él. guilt. Él quitó, removió nuestra culpa. The gospel, it's a wonderful, wonderful thing. It works. Este evangelio es una cosa tan hermosa, realmente funciona. God backs it up. Y es Dios quien lo respalda, ese evangelio. God vindicates that it is the truth. Es Dios quien lo está vindicando, quien está confirmando que este evangelio es la verdad. Jeremiah, Ahora sí podemos ir allá a Jeremías, chapter 1. a capítulo 1.
Jeremiah chapter 1. Jeremías 1. I just want to take a little something out of that. Solamente quiero leer un poco de ahí. We're titling this, What Identifies the Bride? Hemos titulado este mensaje ¿Qué es lo que identifica a la novia? ¿O qué identifica a la novia? And it's basically, in a spiritual sense, the same way we identify a doctor. Y en un sentido espiritual, de la misma manera que nosotros identificamos a un doctor Or any other profession. o a cualquier otra profesión, In the realm of the plan of God, dentro del ámbito del plan de Dios, there is a way to identify the will of God. hay una manera para identificar, para saber cuál es la voluntad de Dios para este día. I've said this many times. There's no excuse Ya les he dicho esto varias veces, pero no hay excusa alguna for anyone who claims to have the Holy Ghost. para que alguien que proclama tener el Espíritu Santo, There is no excuse for not knowing the will of God. una persona que proclama tener el Espíritu Santo no tiene excusa alguna para no saber cuál es la voluntad de There's Dios. no excuse. No existe excusa alguna. Okay, Jeremiah. Entonces, vayamos a Jeremías. We'll pick it up in verse 4. Jeremiah chapter 1, verse 4. Jeremías 1, versículo 4. Then the word of the Lord came unto me, saying, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Before I formed thee in the belly, antes que te formase en el vientre, I knew thee. te conocí. And that just shows the great mind of God. Esto nos muestra esa gran mente de Dios. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. Y antes que nacieses, te santifiqué. I set you apart for a purpose. En otras palabras, te aparté con un propósito. I ordained certain things for your life. Yo fui quien ordenó que ciertas cosas ocurrieran en tu vida. And I ordained thee a prophet unto the nations. Dice, te di por profeta a las naciones. And here is Jeremiah. Watch his response. Y aquí estaba Jeremías y ponga atención a la manera en que él responde. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. And it's not that I realize it's translated as a child. Ahora, simplemente para aclarar, esta palabra fue traducida aquí como la palabra niño. It's not that he's young. Él no se estaba refiriendo a que él era una persona muy joven. It's that he has no experience. Simplemente la traducción correcta dice que él no tenía mucha experiencia. It's a better way to translate that. Esa sería una mejor manera de traducir esto. And in other words, he could have said to God, I don't know how to do this. I don't know what I'm doing. En otras palabras, él estaba diciendo a Dios, Señor, no sé cómo hacer esto, no tengo idea de qué es lo que debo de hacer. no experience with that. No tengo ningún tipo de experiencia en esto que me estás pidiendo. So, but the Lord's, verse 7, but the Y luego el versículo 7 Lord dice, said unto me, say not, I am a child. y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. And if you were to transfer that to the days of Brother Branham, Ahora, si transfiriéramos estas palabras a los días del hermano Branham, an uneducated person, una persona sin educación,
that God anointed, a la cual Dios ungió, that God opened up the Word of God to him. al cual Dios le abrió su palabra. It's the same way. ¿Ve? Es la misma cosa. You and I, Usted y yo. it's the same way. Lo mismo ocurre con nosotros. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. And there is that certain amount of anticipation, Ahora hay cierta cantidad de anticipación ahí, anxiety, or o cierta cantidad de ansiedad, whatever you want to call it, como quiera usted llamarle. that when God puts you in a spot, Porque cuando Dios lo pone a usted allí en cierta situación, en un momento que usted no espera, that is a natural emotion. eso es una reacción natural. But God says, I will override that. I Pero Dios está diciendo, yo voy a quitar eso, voy a hacerlo a un lado. will, as he says there, Así como dice aquí el versículo 8, dice, yo estoy para librarte. then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. And that is an amazing thing of the will and the plan of God. Y eso es algo maravilloso que se encuentra dentro del plan y de la voluntad de You Dios. cannot stop the will and the plan of God. En otras palabras, usted no puede parar el plan y la voluntad de Dios. When the word of God goes forth, Cuando la palabra de Dios sale, it does what God wants it to do. va y hace, cumple lo que Dios quiere que se cumpla. And when God speaks to Jeremiah like that, Ahora, cuando Dios le habla a Jeremías de esta manera, that doesn't mean that God is going to literally take his vocal cords eso no significaba que Dios iba a tomar sus cuerdas vocales literalmente and put words in his mouth. y que Él iba a poner palabras en su That's boca. not, God is not going to be ventriloquist. No quiere decir que Dios no se va a convertir en un ventríloco And use Jeremiah as a dummy. It doesn't y que Él iba a usar a Jeremías como un títere. mean that. No significa eso. What it means is God is going to put an understanding Lo que estaba diciendo allí es que Dios le iba a dar un in his entendimiento heart. a Jeremías en su corazón. By revelation, he is going to know what to say. Y a través de revelación era como Jeremías iba a saber qué necesitaba hablar. Those will be the words of God. Pero eso que él iba a hablar iban a ser las palabras de Dios. How many? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? That's how it works today. And that Así es como funciona el día de hoy. is a wonderful, wonderful thing. Y eso es algo maravilloso. You don't have to say the revelation the way I say it. Usted no tiene que decir la revelación exactamente la misma manera como yo la digo. You can say it in your own words. Usted puede hablarla con sus propias It's palabras, still the word of God. That's porque esa aún así sigue siendo la palabra de the Dios. wonderful thing about it. Y eso es lo maravilloso de todo esto. We don't have to be copycats. We don't have to No tenemos que copiarnos los unos a los otros. study and make sure we say
No tenemos que estudiar cada pequeña palabra y decirlo exactamente como esa persona lo A dijo. revelation in your bosom Cuando usted tiene una revelación en su corazón, will produce out of your mouth eso va a producir de su boca what God wants. las cosas que Dios quiere que usted hable. John 15, Ahora vayamos a Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan. we've gone here many times. Ya hemos estado en esta escritura muchas veces. If I am born again, Si yo he nacido de nuevo I know what the will of God is. y yo sé cuál es la voluntad de Dios, The words that I speak entonces las palabras que yo hable should automatically define the will of God. automáticamente definen cuál es la voluntad de Dios. That's just a natural. Jeremiah, Eso es algo natural. Mire, ya vimos el ejemplo de Jeremías, when he was, God said, I'm going to anoint you. cuando Dios vino y le dijo, yo te voy a ungir. He just had to speak from an understanding. Él solamente tuvo que hablar lo que había recibido en su entendimiento From a revelation that he had. después de recibir esa revelación por parte de Dios. So, again, I will say, what I say should define the will of God. Y se lo voy a repetir una vez más. Las palabras que yo hable, por definición, dicen cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios If quiere. it doesn't, Si no lo están haciendo, there's something terribly wrong entonces hay algo bastante mal en eso. with someone that can preach and preach wonderful sermons Hay algo bastante mal en una persona que es capaz de predicar y quizás predique unos sermones bastante tremendos y maravillosos, and never define the will of God. pero en sus palabras nunca se encuentra la voluntad de Dios siendo expresada. In fact, the scripture says it's impossible for them to define the will of God. De hecho, las escrituras nos dicen que ese tipo de personas, para ellas les es imposible definir o hablar la voluntad de Dios en sus palabras. A corrupt tree cannot bring forth good fruit. La Biblia dice que un árbol corrompido no puede dar buenos frutos. He's not speaking from a revelation. ¿Ve? Ellos no están hablando usando la revelación de Dios. But a good tree Pero un árbol bueno, cannot bring forth corrupt fruit. la Biblia dice que no puede dar frutos malos o corrompidos. Because you're speaking from an understanding Porque lo que usted está haciendo es hablando basado en el entendimiento que usted you're tiene. putting it in your own words. It En otras palabras, usted está hablando el mensaje con sus propias palabras de usted. defines who you are. Y cuando usted hace eso, eso identifica o define quién es usted. And it defines the will of God. Y si usted está hablando la verdad de Dios, eso identifica a la voluntad de Dios con el mensaje que usted está dando. There's nothing difficult about that. No hay nada difícil que entender en cuanto a eso. That is the result of having the Holy Ghost, Y ese es el resultado de tener al Espíritu Santo de and Dios. that is the result of the will of God, of Y ese es el resultado de hablar la voluntad de knowing Dios. the will of God. Y conocer y saber cuál es la voluntad de Dios. How many can see the negative part of this movement? ¿Cuántos de ustedes se han podido dar cuenta de la parte negativa que se encuentra dentro de este movimiento? If the bride of Jesus Christ is being defined by the Word of God, Si la novia de Jesucristo está siendo identificada o definida por la voluntad de Dios, being identified by the Word of God, ella está siendo identificada por la voluntad de Dios, and they won't receive it,
Y estas personas de estos movimientos allá afuera no quieren recibir eso, rehúsan recibir la revelación de Dios. They automatically fall in the negative category. Entonces ellos automáticamente caen en esa categoría negativa. And I'm not looking at any individual. Es así de simple, ¿ve? Y yo no estoy apuntándole el dedo a cierto individuo específicamente. This is not about being nice. Discúlpeme, pero esto no se trata de ser una buena Oh, persona. just love Jesus and be nice. No se trata de decir, todos debemos de amar a Jesús y ser buenas personas unos con los otros. That is a wonderful way to be. Y no estoy diciendo, esa es una manera bastante buena o hermosa de ser, But it doesn't lead anything. pero eso no nos lleva a ningún lado. I can be nice and be lost. Yo puedo tratar de ser una buena persona y aún así estar perdido. I know lots of people that are nice. Yo conozco a muchas personas que tratan de ser buenas. John 15. Pero leamos aquí, Juan capítulo 15. John 15. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 1. Every branch, not some, Dice todo pámpano. En inglés dice toda rama. Y aquí el hermano dice, dice toda rama, no nomás algunas. not maybe. Dice, o quizás alguna rama. Every branch Toda rama in me that beareth not fruit, que en mí no lleva fruto, he taketh away. la quitará. This movement does not bear fruit of the Word of God. Estas personas de este movimiento no están dando fruto de la palabra de Dios. Their ending is not good. Y su final no va a ser algo bueno. Not looking at any individual, No estoy hablando de ningún individuo en específico. looking at the Spirit, Simplemente me estoy refiriendo a ese espíritu. looking at the direction that's going in. Estoy hablando de la dirección en que esos diferentes movimientos allá afuera están tomando, hacia dónde están yendo ellos. He taketh away, and every branch that beareth fruit, he purges it, Dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. that it may bring forth more fruit. Y todo aquel que lleva fruto, Has God not lo limpiará para que lleve más fruto. done that? ¿Qué acaso Dios no ha hecho esto? Every branch that beareth fruit, he purges it. Dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. In this third watch, has not God done that? ¿Acaso Dios no ha hecho eso en esta tercera vigilia? The things that God has revealed since 2005 Las cosas que Dios nos ha revelado desde el año 2005 is mind-blowing. son impresionantes. The scripture says, if you bear fruit, he'll purge it, that it La escritura dice, si usted da fruto de eso, Él viene, se lleva ese fruto, lo limpia a will usted bring forth more fruit. y le trae más fruto todavía. Has that not happened? ¿Que acaso eso no ha ocurrido en todo este tiempo? If you did not have the Word of God on ground that you can listen to, Si usted no tuviera la palabra de Dios que ha venido aquí a la tierra, si usted no escuchara esa palabra, you could say, well, Ray, I'm not sure. entonces usted podría decirme, hermano Ray, ¿sabe qué? Pues no estoy seguro, yo no sé de qué fruto está hablando. But you have the Word of God to look at, Pero usted tiene la palabra de Dios, usted puede verla allí, and if it does not identify you, y si esas revelaciones que Dios nos ha dado no lo identifican a usted, you automatically are in the negative category. entonces usted automáticamente cae en esa categoría negativa. How many understand that?
¿Cuántos entienden eso que estoy diciendo? I'm not being mean. No estoy tratando de ser una mala persona o tratar de hacerlo sentir mal y todo eso. It's easy to look in the past. Es muy fácil el voltear a ver al pasado. At the turn of the century, when God was pouring out His Spirit, Al principio del siglo, cuando Dios comenzó a derramar de su espíritu, over the world, Él comenzó a hacer eso alrededor del mundo, por todo el mundo. mainstream denominations, Ahí se encontraban esas grandes denominaciones. just fanaticism, ¿Y qué comenzaron a decir ellos? Oh, esos son unos fanáticos. just emotionalism. Simplemente están usando sus emociones. A lot of it's of the devil. Muchas de esas manifestaciones son del diablo. It's easy to look back. Ve, es muy fácil el voltear a ver hacia atrás. You bring it up to date and say, and you hear that third watch, there's no such thing. Pero usted les habla de la palabra que Dios está dando para este día y qué dicen ellos. Oh, esas predicaciones de la tercera vigilia son puras cosas sin sentido. They're just trying to make a name for themselves. Solamente están tratando de hacerse famosos. The end to that is not good. El final de esas personas que hablan así no es algo bueno. That is the negative part of the will and the plan of God. Esa es la parte negativa que se está parando en contra de la voluntad y del plan de Dios. Verse 3. Versículo 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. This assembly is clean Esta asamblea está limpia by the revelation that has been ministered to it por la revelación que le ha sido ministrada since 2005. desde el año 2005. It is sanctified in that it is set apart Ha sido santificada en el sentido de que ella ha sido for the separada, will and to the plan of God. apartada por el plan y la voluntad de Dios. Doesn't mean that we don't make mistakes, Eso no significa que no vamos a cometer errores that we don't sin. o que vamos a dejar de pecar. Doesn't mean that. No significa eso. It means that Word of God is defining the will of God and Significa que la palabra de Dios nos está definiendo claramente cuál es su it voluntad is defining who the bride is. y nos está mostrando, nos está definiendo quién es la novia de Jesucristo. Anything outside of that will not be the bride. Cualquier cosa fuera de eso no puede ser la novia. Now you are clean through the word which I have spoken. Abide in me. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí. That is the desire of a born again Christian. Ese es el deseo de un cristiano que ha nacido de nuevo. Abide in me. Permaneced en mí, dice ahí. Not just a one-time deal. No dice solamente haz esto una sola vez. Abide day after Dice permanece en mí day. Doesn't día tras día. mean you can't get discouraged. Eso no significa que usted no puede sentirse decaído. Doesn't mean that any of those emotions No significa que usted no va a sentir ninguna de esas that we emociones. can feel. It means that the resurrected spirit inside of you will abide. Sino que lo que significa es que ese espíritu que ha entrado en usted, que lo ha resucitado de entre los muertos, permanece en usted. In the will of God. Y que por lo tanto usted permanece dentro de la voluntad de Dios. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, no more than can ye except you abide in me, I am the vine, ye si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las are the ramas. branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. To me, when I take those words and transfer them to our day, Para mí, cuando yo tomo estas palabras y las transfiero a nuestro día, it's so obvious para mí esto es tan of obvio, what is happening. es tan obvio lo que está ocurriendo. Because the movement cannot bear fruit of this revelation. Porque esos diferentes movimientos allá afuera, religiosos, ellos no pueden dar fruto de esto. They can't. No lo pueden hacer. They can fake it. Ellos pueden falsificar eso, They can be nice. pueden aparentar ser buenas Praise personas. the Lord, brother. Isn't the Lord good? Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Acaso el Señor no es bueno? Yeah, the Lord is Sí, good. sí, el Señor es But bueno. if you can't bear fruit of the Word of God, Pero si usted no puede dar fruto de la palabra de Dios, you're identifying yourself. eso lo está identificando. Usted mismo se está identificando a qué grupo That's what pertenece. you're doing. Es lo que está usted haciendo. And as Gary testified this morning, Y así como el hermano Gary testificó esta mañana, the final end, David repented. inclusive al final, casi al final de sus días, David se arrepintió de lo que él había hecho. The beauty of God La hermosura de does Dios not bury the hatchet with the handle sticking out. es que Él no viene y nos deja caer el hacha simplemente porque hicimos algo malo una vez. We do. Nosotros somos humanos, nosotros sí hacemos I eso. forgive you, brother, but down inside you, I'm not sure. Oh, hermano, yo te perdono, pero sabes que muy adentro de mí, no sé. God, don't do that. If Por favor, hermano, no haga eso. you ask forgiveness from Him, it's forgotten. Si usted le pide a Dios que lo perdone, usted sabe bien que la cosa que Él le perdona a usted, Él se olvida completamente de ella. God didn't even know anything about it. Ve, Dios actúa o hace como que Él no sabe ya nada al respecto, Because that's who He is. porque así es como Dios es. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará. Isn't this movement withered up? ¿Qué acaso estos diferentes grupos o movimientos que existen no se han secado ya? Has anybody heard a fresh revelation out of this movement? ¿Acaso alguien ha escuchado una revelación nueva que haya salido de alguno de estos movimientos? It's withered up. Se han secado It will not repent. It will not. y ellos no se van a arrepentir. It's just like a denomination. Es como básicamente como una denominación. Denomination is never resurrected. It just Las denominaciones nunca han resucitado. stays where it is. Las denominaciones se han quedado donde permanecieron. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Echan esas ramas en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en Then vosotros, you shall ask what you will, and it shall be done unto pedid todo lo que queréis y os será hecho. you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit.
Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, So shall you be my disciples. y seáis así mis discípulos. The simplicity of this is La simplicidad de todo esto just mind-blowing. es algo impresionante. And as I said earlier, Y como se los dije esto anteriormente, there is no excuse for anyone who claims to have the Holy Ghost no existe excusa alguna para esas personas que proclaman tener el Espíritu Santo. There's no excuse for not knowing the will of God. No tienen excusa alguna. Si ustedes dicen tener el Espíritu Santo, entonces deben de saber cuál es la voluntad de Dios. Because, as I said to start tonight, Así como también dije cuando comencé este in mensaje, the natural we can figure out who the doctor is. en lo natural siempre nos damos cuenta si esa persona era un doctor o cuál de esas personas era el doctor. And Nora worked long enough in the medical profession Dice, la hermana Nora trabajó bastantes años en el ámbito médico. she kind of knew who, if there was a problem, Ella sabía rápidamente quién, cuando había un problema nobody knows what to do, y nadie sabía qué hacer, they kind of know who to call. ella sabía a quién llamar. That principle plays itself out in the body of Christ. Ese mismo principio aplica dentro del cuerpo de Cristo. I might not know, you might not know, Quizás usted no sepa quién es la persona indicada que Dios ha puesto ahí, o quizás yo no sepa, but God knows. pero Dios sí lo sabe. He's got a vessel that he can inspire. Y Él siempre tiene una vasija a quien Él viene e inspira, a quien Él usa. And God is not going to answer all of our questions. Ahora, Dios no va a venir a responder cada una de nuestras preguntas. He'll answer enough for you to be in the will and the plan of God. Pero Él sí va a responder las suficientes preguntas para que usted sea capaz de entrar y se alinee con el plan y la voluntad de Dios. There's lots of things I like to know, but Hay muchas cosas que a mí me gustaría saber, probably never will. pero quizás nunca tenga la respuesta para ellas. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. If you keep my commandments, you shall abide in my love. And Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. we know those commandments, the denominational world Y ya sabemos que estos mandamientos, por lo menos el mundo denominacional allá afuera, interprets that ellos los interpretan as the 10 commandments that Moses gave. como esos 10 mandamientos que se le dieron a Moisés. But that's not referring to that. Pero esto no se refiere a esos 10 mandamientos. Keeping the commandments is referring always to the fresh Word of God. Cuando dice que guardéis mis mandamientos, eso siempre se refiere a guardar la palabra fresca de On Dios ground. que ha sido traída a la tierra. If you can bear fruit of that, Si usted es capaz de dar fruto de esa palabra, it identifies you. eso lo identifica a usted, Because the other cannot bear fruit of it. porque el otro grupo no puede dar fruto de esa palabra. They will not bear fruit of it. Y no lo van a hacer, no van a dar fruto. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Brother Gary, when you had that experience, when you were laying in bed, Hermano Gary, cuando usted tuvo esa experiencia, estaba usted acostado en su cama
Wasn't your joy full? ¿Que acaso su gozo no fue completo ahí? It was. Y el hermano dice amén. It's an amazing, walking with God is an amazing thing. El caminar con Dios es algo maravilloso. He can sneak up on you when you're down in the dumps. Él puede venir y aparecerle a usted de la nada cuando usted se encuentra en una situación bastante mala o cuando usted está totalmente desanimado. And in a few seconds, he can just lift you. Y en unos cuantos segundos, Él viene y lo levanta así. Usually it's with a fresh revelation. Y eso usualmente ocurre cuando usted recibe una revelación fresca, That carries you. You just get a fresh look at. la cual lo empuja a usted a caminar más adelante, ¿ve? Eso hace que su ánimo se levante inmediatamente. Certain things, or maybe it's just the love of God. Cuando Dios viene y le muestra ciertas cosas, a veces simplemente ese mismo efecto es causado cuando usted siente el amor de Dios en su vida. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. My friends, if you do whatsoever I command you. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Let's just go to verse 21. Ahora quiero que brinquemos al versículo 21. 21. Versículo 21. All these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. That is the negative part of the plan of God. Esa es la parte negativa que está oponiendo al plan de Dios. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. And if you put that in a certain time frame, Si usted aplica esto a cierto tiempo, when the healing move was going, and cuando ese movimiento de sanidades estaba ocurriendo, the crowds were in the thousands, and las personas estaban allí por miles y miles de ellos, healings were going on, las sanidades ocurrían por todos lados. all of that, everybody's a Christian. Lo que ellos decían en aquel tiempo, todos son Everybody's cristianos, going to heaven. todos van al cielo. And when that anointing lifted, Y cuando esa unción se levantó de ahí, as we said earlier, they go back to their respective denominations. así como se los mencioné anteriormente, muchas de esas personas regresaron a cada una de sus denominaciones. Brother Branham spoke some words. He is the only one that spoke the words that define the will of God. Y el hermano Branham comenzó a predicarles. Y esas palabras que el hermano habló definieron, mostraron cuál era la voluntad de Dios para ese tiempo. For his time. Had he not done that, Y si el hermano no hubiera hecho eso, they would not have had sin. entonces todas esas personas no hubieran tenido ningún tipo de, o no hubieran tenido pecado en As Jesus ellas. said. Así como Jesús le dijo acá a sus discípulos. It exposed the Word of God, exposed really what they're. La palabra de Dios cuando viene, lo que hace en realidad es que viene y expone, nos hace saber quiénes son las personas que están allí escuchándola. This third watch is exposing everything.
Esta tercera vigilia ha estado exponiendo a los diferentes grupos y todas las cosas. They would not have had sin had that revelation not come on ground. No habría pecado sobre ellos si esa revelación no hubiera venido a la tierra. It exposes, Porque cuando la revelación de Dios viene, eso viene y expone a todos los que están ahí. really what's motivating them. Expone realmente, nos hace saber cuál es realmente su motivación para ser And you cristianos. can break that down in all three watches. Y usted puede aplicar eso a través de estas 3 vigilias. When Brother Jackson was alive, we're all Christians, we're all going to heaven. Cuando el hermano Jackson estaba vivo, también decían la misma cosa. Todos somos cristianos, todos nos vamos a ir al cielo. We all got the Holy Ghost. Todos tenemos el Espíritu Santo. He dies suddenly. ¿Y qué pasó? El hermano murió de una manera repentina. We find there's very few that have the Holy Ghost. Y eso causó que nos diéramos cuenta que solamente unos cuantos realmente tenían el Espíritu Santo. We're not all going to heaven. Y que no todos nos vamos a ir al cielo. Most of it is the negative part of the La mayor parte de esos grupos son esa parte plan negativa, of God. que están yendo en contra del plan de Dios. Had Brother Jackson not spoken the words that he spoke, Si el hermano Jackson no hubiera hablado las palabras que él habló, the Branham movement would have no sin. entonces los del movimiento Branham no tendrían pecado alguno. And if in this third watch, Y ahora en esta tercera vigilia, if it wasn't spoken what's spoken, si no se hubiera hablado las palabras que se han hablado, the Jackson movement would have no sin. entonces los seguidores del movimiento Jackson no tendrían pecado. But when the word of God comes on ground, it exposes Pero cuando la palabra de Dios viene a la tierra, ella viene y expone a todo lo que está a su the alrededor. unbelief. Viene y expone toda esa incredulidad. This is if I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. There is no covering for that. No hay algo que cubra ese pecado. And Jesus wasn't talking to the sinner off the street here. He was talking to Ahora Jesús no estaba refiriéndose a los pecadores que estaban ahí por la calle cuando él dijo estas palabras en estos versículos. people that should have known the will of God. Él se estaba refiriendo a personas que deberían conocer cuál era la voluntad de Dios para ese tiempo. He that hateth me hateth my Father also. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. And the way you have to look at that, Y de la manera en que usted tiene que ver esto, the scripture is using the word hate. las escrituras aquí están usando la palabra aborrecer, que significa odiar. I don't like that word, but Y el hermano dice, a mí en realidad no me gusta esa palabra, for the sake of what I'm saying, pero simplemente para continuar con el tema, lo que estoy hablando. he that hateth me hateth my Father also. El que aborrece u odia a mi Padre, me odia también a mí. If you hate the word of God today, Si usted odia la palabra de Dios que ha sido dada para este día, the revelation that's in this third watch, if o la revelación que se encuentra en esta tercera vigilia, I'll use the word the scriptures, hate it, entonces voy a usar la misma palabra que las escrituras usan y dice aborrecer o odiar. you hate my Father also. Dice, entonces ustedes odian también a mi Padre.
Jesus said, the words that I speak are not mine. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo no son They're my mías, Father's. son de mi Padre. The works that I do are not mine. They're mine. Las obras que yo hago no son mías, son de mi So Padre. if you hate them, Y si usted está odiando esas palabras, esas obras, you hate my Father. entonces ustedes odian a mi Padre. The Word of God is on ground. This third watch. La palabra de Dios ha venido a la tierra en esta tercera You vigilia. hate. I don't like that word. Y si usted la odia, y discúlpeme, a mí no me gusta esa palabra, If you won't bear fruit of it, pero si usted no está dando fruto de esta palabra revelada para hoy, Jesus said you hate the Father. Jesús está diciendo aquí, entonces usted odia al Padre. I know that's pretty strict way of saying it, Yo sé que quizás sea una manera bastante dura de decirlo. and I'm not looking at any individual. I'm looking Y yo no estoy tratando de apuntarle el dedo a ningún individuo en at específico. the Spirit Simplemente estoy tratando de desenmascarar a ese espíritu. that's directing all of that negative stuff. Ese espíritu que está ahí detrás de la escena, dirigiendo a todos esos grupos negativos. It's not the Holy Ghost that inspires that kind of talk. Porque no es el Espíritu Santo el que viene a inspirar ese tipo de charlas. It is the spirit of Antichrist, really what it is. Lo único que está en contra de la palabra de Dios para este día es el espíritu de Anticristo. Let's just read the rest of that. Y solamente quiero que terminemos leyendo el resto de esos versículos. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now they have they both seen and hated both me and my Father. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido u odiado a mí y a mi Padre. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled, that is written in their law, they hated me without a cause. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. But when the Comforter is come, Pero cuando venga el Consolador, whom I will send from my Father, even the Spirit of truth, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, which proceedeth from the Father, el cual procede del Padre, he shall testify of me. él dará testimonio de mí. He shall testify of the word of God in your day. Él dará testimonio de la palabra de Dios para su día. The Holy Ghost cannot do anything else but testify about the revelation that's on ground. El Espíritu Santo de Dios no puede hacer ninguna otra cosa que no sea dar testimonio de la revelación que Él ha enviado a esta tierra para este día. In our day. That's really what that says. Eso es básicamente lo que está diciendo. That's what the Holy Ghost is for. Para eso es el Espíritu Santo. To define the will of God. Para definir, para aclarar cuál es la voluntad de Dios. But when the Comforter is come, whom I will send from the Father, it's the Spirit of truth. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, fíjese lo que dice, el Espíritu de verdad. It is the spirit of this third watch. ¿Ve? Ese es el espíritu de esta tercera vigilia. Truth that's in this third watch. La verdad que se encuentra en esta tercera vigilia. It's the Spirit that's inspiring it. Es el Espíritu de Dios quien la está inspirando esa palabra. If a person cannot receive it, if the movement cannot receive it, Si una persona no es capaz de recibir esta palabra, si esos seguidores de esos diferentes movimientos o grupos allá afuera no pueden recibir esta palabra, it speaks volumes.
Eso habla verdades. Where is the Holy Ghost? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? He shall testify of me, and ye also shall bear witness, because you have been with me from the beginning. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. I kind of want to quit. Y creo que con esto ya voy a parar. To me, what's been on my mind Para mí, lo que ha estado en mi mente this week, esta semana, this idea of denying that Brother Branham is the seventh church age messenger, esta idea que ha estado circulando, el negar de que el hermano Branham fue ese séptimo mensajero de la iglesia, it's so obvious para mí eso es tan obvio, what that spirit is. lo que está, o quién es ese espíritu que está detrás de eso. Or else what I've said this morning, none of it's true. De otra manera, todo lo que le he dicho esta mañana no sería la verdad. And there are some things that's going to happen Hay algunas cosas que van a ocurrir that only the bride of Jesus Christ can respond properly to. a las cuales la novia del Señor Jesucristo es la única que puede responder de una manera apropiada una vez que ocurran. Nobody else can. No va a haber nadie más que pueda responder a eso. There are things that are going to happen Hay cosas que van a empezar a ocurrir, that only the bride of Jesus Christ can respond to it. a las cuales solamente la novia del Señor Jesucristo va a ser capaz de responder de la manera correcta. Or else, and nothing I've said this morning is true. De otra manera, lo que les he predicado en esta mañana no es verdad. It's funneling down. Esto está siendo filtrado o está llegando a cierto punto I don't feel uncomfortable. What I am saying is the simple truth. Lo que les estoy diciendo el día de hoy es una verdad muy simple. En realidad no me siento mal decir esto, That's what it is. porque es la verdad. No Holy Ghost person should have a problem with what's saying the simple truth. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene por qué tener un problema cuando escucha la verdad o la palabra de Dios siendo predicada. And we can get all emotional, Y sí, podemos ponernos bastante sentimentales feel sorry for so and so. y sentirnos mal por esta persona o por They're aquella, so nice. porque ellos son tan buenos. Doesn't change anything. Eso no cambia nada. Doesn't change the Word of God. Eso no cambia la palabra de Dios. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos ahora con tu bendición. Be with each one. Give us travel. Te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, y que vayas con cada uno de nosotros en nuestro camino de regreso a casa. Mercies. We thank you for all your goodness to us. Te damos gracias por todas tus bondades, Señor, In Jesus Christ's name we y por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. pray. Amen. Amén.